Hola amigos, un saludo. Ustedes saben, esto es Envidentista y hoy estamos con un nuevo video acerca de temas que a usted le puede interesar para el estudio de los exámenes, sus pruebas, para poder pasar de un año a otro. Hoy vamos a estar viendo la clasificación de las cavidades dentales según Blah en el año 1908. Es un tema muy común, es un tema muy básico, pero vamos a estar viendo algunos trucos en cuanto a la forma de preguntar, cómo nos pueden engañar, cómo nos pueden esconder algunos planteamientos que aparentemente son verdaderos y en realidad son falsos. Y vamos a estar mirando una nueva clasificación que se adicionó al concepto original, que es la clasificación número 6, ya se los adelanto, debido a los nuevos conceptos que se tratan de evitar las restauraciones de áreas susceptibles a caries por método de la prevención. Es decir, ese concepto de extensión por prevención es algo que envuelve mucho lo que es la clasificación número 6 y de eso, y a partir de ahí salió. Vamos a estar mirando de qué trata eso, pero vamos a ver otras cosas más. Espero el video les guste, compártanlo con sus amistades, con sus colegas, déjenme saber qué les parece, si quieren hablar de otros temas. Les dejaba en el canal algunas preguntas que les pueden servir para los estudios. Así que bueno, sin más, vamos a ver qué tenemos. ¿Qué propuso Black por allá por el 1908? Que la clasificación se basara en localización, en el grado de afección del tejido dentario, la pieza dental afectada y la evolución de la lesión cariosa. Aquí en rojo les dejo algo muy importante. La clasificación no se basa en la dimensión de la lesión, es decir, el tamaño de la lesión no determina la clasificación. Es muy importante que lo sepan, porque muchas veces en un planteamiento aparentemente verdadero, sencillo, una pregunta común y corriente, me ponen que la dimensión determina la clasificación y ahí entonces es donde estoy en problemas, porque tengo que identificar que no importa que la lesión sea pequeña o que la lesión sea más grande, lo que me va a determinar es la localización en sus paredes, la localización en la superficie. Es muy importante que eso lo tengan en cuenta porque puede tender a confundir. Me baso en localización, me puedo basar en superficies, me puedo basar en la evolución de la lesión, me puedo basar en el tipo de tejido, pero no me puedo basar en la dimensión. La dimensión no importa. Si es una carie muy pequeña, si es una carie muy grande, la dimensión es la misma. Aquí les voy a dejar una pregunta que las vamos a estar respondiendo al final del video. ¿Cuál diente requiere una especial atención cuando se está preparando la superficie oclusal de la restauración? Y ahí tienen esas 6 opciones. Primera bicúspide mandibular, segunda bicúspide mandibular, primer molar maxilar, primera bicúspide maxilar, segunda bicúspide maxilar y segundo molar mandibular. Es una pregunta que aparentemente parece sencilla, pero no lo es. Es una pregunta tramposa. Analícenla, no le den pausa al video y vean la respuesta al final. Al final del video vamos a estar analizando qué pieza dentaria es, qué superficie, qué característica tiene esa superficie, y vamos a ver cosas muy interesantes que usualmente se está preguntando y las personas se están confundiendo mucho en esto. Bien, aquí tenemos las 5 clasificaciones y en azul le he puesto la sexta, la adicionada. Esto es conocimiento básico de ustedes. Al principio, cuando están en cuarto año, quinto año de la carrera, esto se estudia mucho. Este es la comidilla de todos los días de los odontólogos. Tenemos que tener esto muy claro, pero bueno. Básicamente, la clase 1 son cavidades de puntos, fosas y fisuras en las caras oclusales de molares y premolares superiores e inferiores, en sus caras libres vestibulares, linguales o palatinas y en el cíngulo de incisivos y caninos superiores e inferiores. Importante. La clase 2 son las cavidades de caras proximales de molares y premolares. La clase 3, cavidades de caras proximales de dientes anteriores, caninos e incisivos, que no abarque el ángulo incisal. Importante. La clase 4 ya abarca el ángulo incisal y los bordes incisales. Y la clase 5, cavidades en el tercio gingival por vestibular, palatino o lingual de todas las piezas. La clase 6 dice que está localizada en el borde incisal de dientes anteriores y en la zona alta de las cúspides oclusales de dientes posteriores. Mira, aquí son las 5 clases. Vean aquí la clase 1, aquí la clase 2, muy común. Pero mira, esto es una clase 6, una clase 6, una clase 6 y una clase 6. Y aquí también. Vamos a estar hablando de ella en su momento. Pero es localizada en el borde incisal de dientes anteriores,
y en la zona alta de las cúspides oclusales de dientes posteriores. Vamos a estar viendo algunos ejemplos, algunas imágenes. Todas estas imágenes son obtenidas de internet, las pueden encontrar y es muy fácil que puedan encontrar información sobre esto. Bien, la clase 1, básica, todos la conocemos, es la más típica, la más común. Es la cavidad de puntos, fosas y fisuras en las caras oclusales, ya habíamos leído el concepto. Pero ¿qué especial tiene esta cavidad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Si estamos trabajando con amalgama de plata, vamos a ver que el piso cavitario tiene que ser liso, plano y por debajo de la unión amelo-dentinaria. Es muy importante eso. El ángulo cabo superficial, vean aquí los ángulos de una preparación de estos esquemas, debe ser de 90 grados, siguiendo la anatomía del diente a partir de la fosa central y respetando las posibles crestas y rebordes. Las paredes vestibulares y linguales deben ser convergentes hacia oclusal para evitar algo que se llama el desplazamiento. Hay dos conceptos muy importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de restauraciones: desplazamiento y la resistencia. No es lo mismo propiedades de la preparación basadas para prevenir la fractura que para prevenir el desplazamiento de la restauración. Eso es muy importante. Vean aquí esta restauración como abarca desde mesial hacia distal todo lo que viene siendo los surcos, las fosas, las fisuras, pero al no comprometer la cara mesial, al no comprometer el reborde marginal mesial o reborde marginal distal, no llega a ser una clase 2. Recuerden que las clasificaciones también tienen algunos elementos que le conocemos como las clases compuestas, las clases complejas, las cavidades compuestas complejas, que es cuando estamos abarcando ya bien sean estos surcos vestibulares o estos surcos linguales o palatinos. Aquí los ejemplos que podemos ver de clase 1, vean en un molar abarcando toda la zona, vean en un premolar como pueden ser puntos pequeños, aquí en este premolar como puede comprometer este reborde, y acá como tenemos en los premolares superiores o molares o en terceros molares como podemos estar comprometidos en algunas zonas sin tener que comprometer estos rebordes transversos. Es importante que eso lo tengan en cuenta. Miren aquí en el cíngulo del central o del lateral como también aparece. Esto es un concepto muy sencillo. Tengan en cuenta que cuando yo estoy trabajando para hacer una restauración con amalgama es totalmente diferente cuando estoy trabajando con los compósitos y con la resina. En la resina yo elimino el tejido cariado, hago un bisel de 0,5 o 1 milímetro aproximadamente y se utilizan microhíbridos para unas mejores propiedades de retención. Es muy importante que tengan eso, porque ¿qué es lo que sucede? Recuerden que las restauraciones por amalgama no utilizan los mismos mecanismos de retención que las restauraciones por compósito o por resina. Eso es muy importante. Por tanto, las cavidades no son iguales. Una cavidad de esta forma es una cavidad muy apta para una restauración de amalgama, no tanto para una restauración de resina, pero sí para una restauración de amalgama. El piso plano es muy importante y vamos a estar hablando de ella en otras características. ¿Por qué el piso plano es muy importante para la amalgama? Bien, la clase 2 es básicamente lo que vendría siendo una clase 1 con un compromiso de una cara proximal. Aquí es muy importante el concepto acerca del cajón proximal. En esta cavidad casi nunca vamos a hablar del cajón oclusal porque básicamente es lo mismo. Cuando aquí nos preguntan es en el cajón proximal. Vean, si yo voy a trabajar para amalgama necesito hacer una extensión profiláctica a nivel de la superficie oclusal. Eso es claro. El margen cabo superficial debe ser recto. Los márgenes cabo superficiales bien rectos. La caja proximal, que es esta que está aquí, que estamos viendo, esta que está aquí, que estamos viendo, y aquí. La caja proximal se conforma realizando unos movimientos pendulares hacia gingival. Hago unos movimientos pendulares hacia gingival. Es decir, cuando estoy haciendo el fresado típico voy haciendo unos movimientos pendulares hacia gingival. Eso es muy importante, respetando los requisitos de retención del piso de la caja proximal por debajo del punto de contacto. Es decir, yo no puedo tener este piso que vemos aquí gingival, no lo puedo tener por aquí. Lo tengo que llevar bien debajo. Lo tengo que llevar bien debajo, por debajo del punto
Es muy importante. Otra característica es el istmo. El istmo que yo debo dejar debe ser un tercio, ven aquí, el istmo debe ser un tercio de la distancia intercuspidio. Si yo tomo la distancia de aquí a aquí, esto debe ser un tercio. La pared axial ligeramente curva para evitar la exposición de los accidentes pulpares. Es decir, esta cara que está aquí, que la tengo de frente, o esta que la tengo de frente, no debe ser recta, debe ser ligeramente curva. Y curva es convexa, no cóncava, convexa, para evitar una exposición pulpar. Recuerden que estamos mucho más cerca a niveles proximales de la pulpa que a nivel oclusal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Este ángulo que está aquí, que es el ángulo que se le llama el ángulo axio-pulpar, tiene que ser biselado, no puede ser recto. Eso es un concepto muy básico, pero muy importante, y siempre lo preguntan. Siempre hay una pregunta relacionada con eso. ¿Y cuál es el porqué? Déjenme quitar un momentico la presentación para explicarle el porqué. A ver, vamos a tomar aquí, vamos a intentar insertar dos formas. Esto aquí, le quitamos, perdón, aquí. Vamos a quitarle aquí y vamos a insertar otra forma aquí. Y vamos a quitarle también el... Okay. Supongamos que esta que está aquí es mi cara oclusal y que esta es mi cara gingival. Aquí se me forma este ángulo. Si ese ángulo es recto, en ese punto, en este punto de aquí, las fuerzas se concentran y las probabilidades de una fractura de la amalgama son mucho mayor. Cuando las fuerzas masticatorias vienen en sentido ocluso apical, la concentración en este punto de fuerzas por debajo de la restauración va a producir un quiebre de la restauración. Y estamos atentando contra los principios de resistencia, de la restauración, no contra los principios de desplazamiento. Aquí son los principios de resistencia. No se hace resistente porque tiene un punto, digamos, filoso, tiene un ángulo muy agudo por debajo que está provocando el quiebre. Viene siendo como una piedra en el zapato de la restauración. Ahora, si ese ángulo es biselado, las fuerzas que vienen aquí impactan con mucha menor incidencia en ese borde y entonces la restauración es mucho más resistente. Es por eso que debe ser así y esa es la explicación. Concentración de fuerzas en la punta del ángulo axio-pulpar deben ser disminuidas con un biselado. Y mientras más lo bisele, mucho mejor. Seguimos. Ok. Aquí nos quedamos. Si estoy trabajando con composite, es mucho más conservador la restauración. No tengo que ir tan abajo, no tengo que hacer una preparación tan profunda porque no necesito tanto espacio para crear un bloque de la restauración. Acuérdense que la amalgama es mucho más efectiva cuando tengo un bloque más compacto. Cuando la amalgama es mucho más fina, es mucho más superficial, es decir, tiene mucha menos concentración, es mucho menos volumen de amalgama, es mucho menos resistente. Es muy importante tener eso en cuenta. Se mantiene el esmalte sin soporte de dentina, diferente de la amalgama. En la amalgama yo tengo que eliminar todo el esmalte que no tenga soporte dentinario. En el composite puedo dejar los márgenes en las zonas de autolimpiable. Debo hacer un sellado sustituyendo la preparación oclusal y en caso de la caja oclusal e interproximal, primero se coloca el composite en la cara mesial o en la distal para restablecer el piso cavitario y mantenerlo a la misma altura en ambas cajas. Es muy sencillo. Son conceptos muy básicos. Ustedes pueden encontrar mucha más información con respecto a esto, pero esta información que está aquí es como bien exacta a preguntas que se pueden encontrar. Aquí la clase 3, que no hay mucho que hablar de ella, porque la clase 3 son las restauraciones que hacemos interproximales en el sector anterior sin afectar los bordes incisales. El acceso se hace por vestibular, eliminamos el tejido cariado, conformamos una cavidad con forma de ranura con vértice hacia incisal. Vean aquí la forma interproximal. Esto estaba ligado a esta foto y no lo separé. Esto no tiene nada que ver con la clase 3, pero aquí vean la forma interproximal de un diente anterior. En este caso debe ser un lateral o un canino por la forma que tenemos aquí, un lateral.
la cara superficial, la superficie interproximal. Se debe realizar un bisel corto por todo el contorno de la cavidad, muy importante, y los márgenes de la restauración tienen que situarse en una zona de autolimpieza y no tiene que coincidir con el punto de contacto. Recuerden, el punto de contacto lo tenemos a este nivel, casi siempre lo encontramos en el tercio más incisal y la restauración debemos tenerla acá. Si yo tengo carie a nivel del punto de contacto, necesito restaurarlo. Eso no tiene otra explicación y se restaura normalmente como se conocen las técnicas de restauración del punto de contacto. Pero no debo afectar el punto de contacto cuando la lesión no se extienda hasta ahí. Es decir, el punto de contacto debo tratar de mantenerlo fisiológicamente mientras no esté afectado por carie. Bien, la clase 4 es cuando ya tengo un compromiso del ángulo. Cuando tengo un compromiso del ángulo viene siendo esa clase 3 con un compromiso del ángulo se convierte en clase 4. Y por lo general esta restauración aparece en dientes traumatizados. Cuando hay un diente traumatizado que se parte el borde, entonces yo tengo que conformar una clase 4. En interproximal del sector anterior con afección del borde incisal causada sobre todo por fracturas y traumatismo, como decía. Y si es causada por carie, entonces el acceso lo hacemos por palatino. Entramos por acá, el acceso se hace por aquí y se hace la preparación cavitaria. Acuérdense, estamos trabajando en el sector anterior y la estética siempre es muy importante. Se debe hacer un bisel largo para esconder la interfase y la cavidad compromete al ángulo incisal acceso desde palatino en forma perpendicular. Es muy importante. Ahora, la pared vestibular abarca más allá del punto de contacto, sin comprometer el borde libre de la encía. El borde libre de la encía, no lo puedo comprometer. ¿Correcto? Sin comprometer el borde libre de la encía. La pared axial es convexa, siempre es convexa. Cada vez que yo trabajo una pared axial convexa, no puede ser ni plana ni puede ser cóncava, para poder evitar, para alejarme de la pulpa, para evitar acercarme a la pulpa. El grosor de la cavidad es de aproximadamente 1.5 milímetros. Recuerden que estamos trabajando con composite aquí, no necesitamos tanta profundidad. Y los ángulos internos bien redondeados y el borde cabo superficial debe ser biselado. ¿Por qué el cabo superficial debe ser biselado? Por el mismo concepto que habíamos visto en la clase 2. ¿Y por qué los bordes internos deben ser redondeados? Porque estamos trabajando con composite. No necesitamos ángulos rectos, porque la forma de la retención de las resinas y los composites se hace por mayor área de superficie. A mayor área de superficie, mayor adhesión de las resinas y los composites. Pero la amalgama es completamente diferente. Bien, aquí está la clase 5, es muy común la clase 5, que es la que se encuentra en los bordes cercanos al borde incisal. Es caries en las caras libres dentales ubicadas en el tercio cervical, caras vestibulares y linguales. Son cavidades que tienen paredes oclusales apicales convergentes hacia el exterior. Es decir, son retentivas. Necesitamos buscar retención aquí en la preparación de la cavidad. La forma de la cavidad puede ser arriñonada, puede ser en forma trapezoidal, ¿ven? Casi siempre es en forma arriñonada, busco retención en estos puntos de aquí. Utilizo más la forma riñonada para premolares y caninos, más alargada en los molares. Por lo general en los molares me extiendo un poquitico más. Vean aquí estas imágenes. Ahora, la preparación de la cavidad para amalgama en un diente primario es como en los permanentes, es igual. Pero la mayoría de los aspectos, salvo la diferencia de tamaño. Es decir, si yo voy a preparar un diente primario y un diente temporal es lo mismo. Un diente primario o un diente permanente es lo mismo. Lo que tengo que tener en cuenta es la dimensión, no puedo ir más allá de la dimensión. Ahora, en un diente primario, la pared axial, en una preparación de una lesión incipiente debe estar justo en la dentina, midiendo 1 milímetro a 1,25 como máximo de la superficie vestibular. 1 a 1,25 y debe estar en la dentina, justo ahí, no puede ir más allá. Recuerden que los dientes primarios tienen una cavidad pulpar, una cámara pulpar muy grande en comparación con el tamaño del diente. Es decir, los dientes primarios son proporcionalmente mayor en cuanto al tamaño de la cavidad pulpar. Tienen mucha más pulpa
en comparación con su tamaño que los dientes permanentes. Es muy importante. No en la cantidad de pulpa, no en la cantidad de volumen. Es decir, los permanentes tienen más, pero en proporción con su tamaño, los dientes primarios tienen mucha mayor cantidad de pulpa. El acceso a la pulpa en los dientes primarios es muy fácil. Son muy fácil llegar a la cámara pulpar. Y en canino de 0.7 milímetros a 1 milímetro, en incisivos maxilares 0.5 milímetros a 0.75 en los incisivos mandibulares. Eso es lo que hay de la clase 5. Ahora, ¿qué hay en la clase 6? Mira, vean aquí. La clase 6, como les decía, se localiza en el borde incisal de dientes anteriores o en la zona alta de las cúspides oclusales de dientes posteriores. En la última de las clasificaciones y no fue originalmente creada. Salió a partir del concepto de extensión por prevención. Es decir, hay personas que no tienen una susceptibilidad a carie tan grande y no hay que hacer una extensión por prevención. Casi hoy en día, cuando una persona tiene una susceptibilidad a carie, digamos en términos medios, no es muy susceptible a las caries, nosotros hacemos las restauraciones de primeras clases de fosas y fisuras y no nos extendemos. Esperamos a que aparezca otra porque ya existen muchos tratamientos con flúor, ya existen pastas que tienen bastante flúor y trabajando sobre la prevención, el cepillado y todo este tipo de cosas podemos evitar la aparición de nuevas caries. Entonces, estas caries que aparecían aquí en las cúspides, en las zonas altas de las cúspides, no tenían clasificación y se pusieron en una sexta clasificación, porque si ustedes conocen, la cúspide es una zona baja a la susceptibilidad a caries. No es una zona susceptible a caries porque es una zona, primero es una zona convexa, es decir, una zona voluminosa, es convexa, es una zona que está muy en contacto con el otro diente y por tanto la acumulación de placa dentoconcteriana en esa zona es muy baja. También está muy sometida al proceso de autolimpieza de los músculos bucales y la lengua y al barrido mecánico de los alimentos al paso por la boca. Es por eso que las caries en cúspides no son tan comunes. Pero cuando encontramos caries en las zonas cuspidias, en la zona alta, ahí clasificamos con la número 6. Vean cómo aparece una zona opaca en el esmalte y una de las preguntas muy importantes es que el primer signo de una caries es una zona opaca del esmalte. El esmalte se pone ligeramente opaco y después aparecen otras cosas, pero hay preguntas que le preguntan si es dolor primero, si hay sensibilidad al frío, si es molestia, si es un punto negro. No, primero hay un cambio en la opacidad del esmalte, después puede aparecer una zona negra, después puede aparecer un punto y después vienen los otros síntomas pulpares. Bien, hasta aquí esta es la información que tenemos de las cavidades de las 6 clases. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál diente requiere una especial atención cuando se está preparando la superficie oclusal de la restauración? Y esas son las 6 opciones. Espero que tengan una respuesta, pero que coincida con la primera bicúspide mandibular, el primer premolar mandibular. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Vean aquí. Esta es la primera bicúspide mandibular en una vista proximal. Ustedes saben que la primera bicúspide mandibular tiene una semejanza muy cercana a lo que es el canino mandibular. Es decir, tiene una cúspide vestibular muy grande y una cúspide lingual muy pequeña. Exactamente es un tercio de esta altura. Esta cúspide es un tercio de esta cúspide que está aquí. Esta es 3 veces más grande que esta y es una pregunta de examen. Es un tercio. Esto hace que el plano de la oclusión de la primera bicúspide mandibular sea en este sentido. Y eso provoca que el plano de la oclusión tiene que ir siempre, ustedes saben, paralelo al piso de la cavidad. Vean aquí, aquí es correcta la preparación, aquí es incorrecta la preparación. ¿Por qué? Porque la fresa, si yo hago una preparación paralela a este nivel, al nivel, digamos, al nivel normal, al nivel del piso, a una preparación plana, y no la hago con esta inclinación,
yo voy a correr el riesgo de acercarme mucho al cuerno bucal pulpar. Es muy importante. Déjame ponerle aquí de nuevo, hacerle déjame representarles con esto porque sé que es muy importante. Miren, si yo, vamos a tomar aquí una cosa recta, vamos a quitarle el fondo y déjenme explicarlo. Vean, vamos a la línea un poco más. Supongamos que yo tengo la restauración, la voy a hacer de esta forma, el fresado voy a hacerlo de esta forma. ¿Qué pasa? Si yo hago un fresado de esta forma, vamos a ponerlo un poco más pequeño para que se vea, para que se entienda. Si yo hago una cavidad de esta forma y entro así, la cercanía al cuerno pulpar bucal es muy, es decir, estoy muy cerca de ese cuerno pulpar. Eso tiene un problema porque puedo hacer una exposición pulpar. Eso tiene un problema muy grande porque puedo hacer una exposición pulpar. Pero al mismo tiempo, ¿qué está pasando? Al mismo tiempo estoy dejando esmalte sin soporte de dentina en la cúspide lingual. En la cúspide lingual dejo esmalte sin soporte de dentina y me acerco al cuerno pulpar bucal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de responder una pregunta de esto. Esta preparación necesita hacerse de esta forma. Necesita hacerse de esta forma. No. Ups. Necesita hacerse de esta forma. Entrar así, con este piso, esto me lleva acá, con este piso que está aquí, paralelo al nivel de la oclusión, al plano de la oclusión. Así, de esta forma, yo me alejo en cualquier punto, me alejo de la cavidad pulpar y todo el esmalte que he tumbado desde aquí me va a quedar con soporte dentinario. Porque la disposición de los prismas del esmalte en la cúspide bucal, la disposición aquí, vean cómo es, y aquí vean cómo es. Esta disposición, al estar así en esta forma, hace que cualquier corte de esmalte a este nivel siempre va a quedar con soporte de dentina, pero en la cúspide lingual no queda con soporte de dentina. Entonces tengo que hacer la preparación de esta forma. Esto me queda como siempre me queda. La preparación tiene que ser de esa forma siempre. Así que esta es la pregunta que le tenía. Espero el video les haya gustado. Déjenme saber en sus comentarios qué es lo que creen, si hay mucha información que faltó. Sé que faltó información relacionada con lo otro de las clasificaciones, que si son compuestas, que si son complejas, pero bueno, toda la información no se lo puedo dar aquí. Utilicen la información que hay aquí porque muchas preguntas fueron respondidas. Así que, sin más, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.